Hola, hola, mis amores. Me había conectado hace un ratico, pero falló la conexión. Acá estoy de nuevo. Terminé mi transmisión por Instagram y ahora estoy acá por Facebook. Porque se supone que tengo 10 megas en casa de internet. 10 megas, 10 gigas. Bueno. Pero sé que son compartidas. Voy a esperar unos minuticos a ver si se empiezan a conectar. Eh, Y si no, pues igual empiezo a hablar y les dejo este videito para que ahora más tarde cuando tengan tiempito lo empiecen a escuchar. Bueno, ya llegó alguien a conectarse. Hola, Cali Reina. Cali Briones Reina. Hola, princesa, ¿cómo estás? Bendiciones. Ya me saludaron por ahí. Hola, ¿cómo estás? Bueno, mis amores, nuestro videito de hoy está interesante y se los quiero comentar a propósito de una pregunta que me hicieron. Anoche me fui con una amiga a comerme unas hamburguesas y eh, resulta que por mi profesión y por mi misión de vida, ustedes saben que yo soy angelóloga y terapeuta holística, entonces hay personas que suponen que por mi profesión yo debo ser vegetariana. Entonces asumen realmente que yo soy vegetariana. Y cuando de repente a veces les da por preguntarme si soy vegetariana y yo salgo con un no, se sorprenden, se decepcionan, no sé qué pasa. Y realmente creo que eso pasa por una razón y es que estamos como acostumbrados a que hoy por hoy el ser vegetariano se volvió una moda y hace parte de una moda asociada a otra moda que es la espiritualidad. Entonces, si tú eres espiritual por moda, debes ser también vegetariano. Y digo por moda porque creo que es más moda que conciencia. O a veces simplemente empezamos a escuchar una serie de razones que pueden sonar lógicas a nuestra mente, razones para convertirnos en vegetarianos, como las emociones de los animales y que, por ejemplo, nuestro organismo no digiere las carnes de la misma manera que si de repente te alimentaras solamente con frutas y verduras. Y hay mucha razón en ello, porque si tú lo vas a comprobar, es cierto. Si tú te alimentaras solamente de frutas y verduras, tendrías una digestión muchísimo más ligera. Pero también debemos comprender que en la vida todo se trata realmente como de un mutualismo. Es decir, cuando yo te quiero preguntar, ¿será que una lechuga no se pone triste si tú la arrancas de la tierra? ¿Será que una lechuga no tiene emociones? ¿Será que una lechuga eh, no sentirá también en el momento en el que tú la arrancas de la tierra para comértela? Medítalo, medita en eso. Lo que yo te quiero decir realmente, no estoy aquí para promocionar el hecho de que seas vegetariano, no, estoy aquí para que escuches a tu cuerpo, para promocionar, sí, que tú realmente empieces a trabajar con un poquitico más de conciencia el tema de tus elecciones y el tema de tus decisiones. Yo quiero decirte, no necesariamente por llevar a cabo prácticas espirituales, no necesariamente porque seas un trabajador de la luz o tengas un llamado a trabajar con la espiritualidad, debes ser vegetariano. Quiero decirte que tu cuerpo es quien elige. Yo te quiero comentar, yo fui durante 2 años vegetariana porque mi cuerpo me pidió que en ese entonces solamente fuera vegetariana, seguramente por un tema de detox simplemente, y no es porque la carne nos intoxique, yo creo que todo exceso realmente es lo que nos intoxica. Yo quiero que sepas, ejemplo, que la misión de una lechuga o de una zanahoria es crecer, es volverse apta para tu consumo. O sea, una zanahoria es feliz si te puede alimentar, una lechuga es feliz si te la puede alimentar, si te puede alimentar. Y de alguna manera pasa igual con los animales no nacen solamente como para envejecer. Si tú temes atentar contra la vida de una vaca por comértela, te quiero decir que también entonces podrías atentar contra la vida de una lechuga o de una remolacha. Si nuestras razones son emocionales y como afectivas o conscientes, entre comillas, o de conciencia para hacernos vegetarianos. Solo te quiero decir que escuches tu cuerpo. Yo fui vegetariana durante 2 años porque mi cuerpo me lo pidió así. Y un día cualquiera, de la noche a la mañana, mi cuerpo me pidió que volviera a comer carne.
Y el día en que yo sentí unas ganas inmensas, pero era que yo sentía que la boca se me hacía agua por un pedazo de carne roja, cuando yo empecé a sentir que quería, yo me decía, Kida, o sea, tú no puedes comer carne roja porque donde comas carne roja te vas a morir, más o menos, después de 2 años sin comer carne. Pero era tanto lo que yo tenía la sensación en la boca que yo decía, tengo que comerme así sea un trozo. Me comí mi trozo de carne roja y no pasó absolutamente nada. Y de ahí para adelante, hola mi Maris preciosa, bendiciones amor. De ahí para adelante yo volví a comer carne. Y incluso desde un mes para acá yo usualmente como pollo o pescado y hay días donde no como carne, pero hace como un mes más o menos yo empecé a tener ganas de comer carne y cuando me di cuenta había comido carne roja como 5 veces en una semana y yo decía, Dios mío, ¿qué me está pasando? Y entendí que mi cuerpo me estaba pidiendo carne roja para que yo me enraizara en la tierra. Así es que tu cuerpo siempre te va a pedir acerca de tus necesidades y puedes estar tranquilo. Eso de escuchar al cuerpo, tu cuerpo nunca te va a pedir excesos, amor. Tu cuerpo siempre te va a pedir lo que necesitas. Tu cuerpo te va a pedir que te comas, ejemplo, 3 galletas. No te va a decir que te comas un tarro entero, porque tu cuerpo sabe exactamente qué es lo que tú necesitas en determinado momento. Voy a hablarles, por ejemplo, del agua, que hoy por hoy hay una cantidad de personas que aconsejan que uno se tiene que meter 2, 3 y 4 litros de agua en el día y que esa es una dosis para todo el mundo. Y no, o sea, hay personas que retienen líquido, hay personas que tienen su sodio muchísimo más alto, entonces tú te puedes intoxicar con agua al tomar demasiada agua, sobre todo porque cuando tu cuerpo no necesita algo, necesita desecharlo por algún lado. Entonces, la medida justa del agua es para cada quien. Toma agua cuando tengas sed. Y no siempre tu cuerpo te está pidiendo agua. Hay momentos donde tu cuerpo te está pidiendo otra serie de cosas. Por ejemplo, un jugo. Y es porque necesita hidratarse, pero también necesita azúcar para que tú tengas un poco más como de energía. Y el azúcar será la fructosa que te dan pues las frutas que están en tu jugo. Entonces es escuchar realmente al cuerpo. Yo te pido con todo mi corazón, yo no estoy aquí para influenciarte y decirte si te hagas vegetariano o no, o si eres vegetariano que dejes de ser vegetariano. Yo no estoy para impulsar eso. Yo lo que te estoy diciendo es que una cosa no tiene que ser consecuencia de la otra. O sea, tu decisión de ser vegetariano no puede ser mental porque si no tu cuerpo se va a lastimar, se va a deteriorar. Tu decisión de ser vegetariano tiene que ser de tu alma y tiene que ser de tus células. Tus células te hablarán y te dirán si es momento para dejar de comer carne o si necesitan la carne, que también depende mucho de nuestro tipo de sangre, pero bueno, ese es otro tema. Solo estoy aquí para decirte que por favor escuches a tu cuerpo y le des a tu cuerpo lo que necesite en la medida en la que lo necesite. Que no tomemos decisiones porque todo el mundo dice, porque se puso de moda, porque hoy por hoy está como el functional training y de moda y el batido verde y todo eso está de moda, pero eso no es lo más sabio para todos. Tu cuerpo te va a pedir exactamente lo que tú necesites, solamente debes saber escucharlo, empezar a tener realmente una relación firme contigo, con tus células, con tu cuerpo, aprender a escucharte y eso también es amor propio a propósito de la energía que nos va a regir durante esta semana. Energía disponible, vayan a mi más reciente post en donde ya les escribí un poquito acerca de la energía disponible que tenemos para esta semana. Mi punto número 1 era eso, hablarte acerca del ser vegetariano o no, o sea, no necesariamente, ya hablamos de que va ligado a que seas un ser espiritual o no. Cuando tú aceptas que estamos en un ecosistema y que en ese ecosistema hay un equilibrio en el ecosistema que se llama mutualismo, o que se llama cadena alimenticia, yo no me acuerdo si tú lo viste en el colegio, pero nos lo enseñaron y es que los unos estamos para servir a los otros. Y como te explicaba, la misión de una verdura será que tú te la comas y será muy feliz. Y también la misión de algunos animales que también saben que su misión no es nacer, crecer, reproducir y morir, sino nacer, crecer, alimentarte a ti y hacerte feliz. Así es que podemos comer sin ningún tipo de remordimiento y podemos simplemente ser auténticos. Escucha a tu corazón, escucha a tus células, escucha a tu alma que siempre te dirá qué debes hacer en qué momento.
Eso por un lado. Por otro lado, les quiero hablar de cómo yo llegué a tener una relación con Dios a prueba de balas. O sea, de verdad, es que no la tumba nada ni nadie. Estoy aquí para compartirles un poquitico acerca de ese testimonio. Porque, no sé, yo esta semana, quienes me siguen en Instagram, yo pues todas las mañanas les comparto el tiempo que puedo, ¿no? Desde que me levanto, cómo me levanto, qué me como. Creo que les sale también en los stories de Facebook porque los tengo atados. Y también esta semana les regalé una canción de alabanza que yo estaba practicando por la mañana y ahí surgió el deseo en mi corazón de compartirles cómo llegué a tener una relación tan estrecha como la que tengo con Dios. O sea, yo hoy por hoy les quiero compartir que sin Dios no soy, no vivo, no sé, no nada, o sea, Él es mi absolutamente todo, sin fanatismo, simplemente yo aprendí a ver a Dios de una manera completamente diferente y mis ángeles me invitaron a que compartiera de alguna manera pues ese testimonio, cómo llegué a tener la relación tan estrecha que tengo el día de hoy con Dios. Primero quiero compartirte cómo empezó todo. Yo crecí sin mi padre. Mi padre nunca se hizo cargo de mí. Durante mis 5 primeros años de vida lo vi alrededor de 3 veces. Alrededor de 3 veces no, lo vi 3 veces, o sea, me acuerdo claramente. Pero yo no podía superar el vacío, el hecho de no haber tenido a mi padre y tuve el amor de mi madre de una manera infinita e incondicional. Mi mamá se esmeró por ser mi papá y mi mamá, por ser las dos cosas para mí, pero pues no sé, esto puede servir si hay personas del otro lado viéndome que son papá y mamá a la vez, te puedes esforzar lo que quieras, pero nunca vas a poder cubrir ese vacío o ese espacio del otro ser, porque pueden haber padres solteros que me están viendo también. Entonces yo crecí con ese vacío, con esa necesidad. Cuando fui creciendo, yo creo que alrededor como de los 12, 13 años o 14, yo empecé a sentir una necesidad de dar. O sea, yo decía, es que yo necesito a mi padre ni siquiera para que me dé, sino para darle. Yo decía, extraño a mi papá porque yo extraño abrazarlo, porque yo extraño decirle cuánto lo amo, porque yo quisiera darle, cuidarlo. Empezó como esa necesidad de dar y yo no sé qué será más duro, realmente, como si querer recibir y sentir que no puedes o querer dar y sentir que de verdad no puedes. Eso empezó a generar depresión en mí, o sea, depresión de verdad profunda porque yo sentía un vacío. Yo sentía que era como un castigo realmente en mi vida no poder tener a mi papá. Empezó a generar que de repente la relación con mi mamá no fuera la mejor porque yo pues quería era que mi papá estuviera ahí. Empezó a generar una baja autoestima porque de alguna manera yo sentía un abandono de parte de mi padre hacia mí y si tú sientes que el primer hombre de tu vida, que es tu padre, te falla, de ahí para adelante vas a sentir que todos los hombres de tu vida también te fallan. Y aunque yo estaba muy chiquita y todavía no tenía ningún tipo de experiencias amorosas, de alguna manera también había un rechazo inconsciente de mi parte como hacia los hombres y de alguna manera era porque yo sentía que se iban a ir y digo mis tíos, o sea, como ese entorno que tú puedes llegar a tener, e incluso mis compañeritos en el colegio. Bueno, empezó ese vacío y empezó una lucha porque más o menos desde los 13 como hasta los 20 años, un poco más, como hasta los 23 tuve una depresión profunda que cada vez era peor y peor y peor y peor y peor, porque además yo empecé a meterme en mi cabeza que nadie más me iba a poder entender si no era mi papá y que nadie iba a poder llenar ese vacío en mi corazón si no era mi papá. Pero yo tuve una súper fortuna. Y es que cuando yo tenía 14 años, a mí me presentaron a Dios de una manera diferente, porque el Dios que yo conocía era el Dios de Iglesia Católica y respetando el dogma religioso que las personas que me están viendo practican. Yo les quiero contar, les quiero compartir que yo no practico ningún dogma religioso. Yo soy un ser espiritual que amo y abrazo todas las religiones del mundo, pero yo no estoy casada con ninguna. Yo creo firmemente en la espiritualidad y creo que la religión divide y la espiritualidad une. Entonces las respeto y las amo a todas porque en todas hallo sabiduría. No me las conozco todas, pero he estudiado varias. Pero no estoy casada con ninguna. No practico con vehemencia ninguna.
teniendo algunas de mayor simpatía para mí. Pero a mí me presentaron, entonces les estaba contando que yo no podía con la misa, yo no podía con la religión católica, o sea, para mí era un castigo que me llevaran a misa, de verdad. No me podía concentrar, me picaba todo, me quedaba dormida, pero así profunda de roncar y mi mamá metía unos pellizcos, porque de verdad no podía, era como muy denso para mí. Y como a los 14 años más o menos, me presentaron a Dios de una manera diferente y me llevaron a una iglesia cristiana. Que no crean que mis primeras veces fueron maravillosas, porque las primeras veces que me llevaron a la iglesia yo era como, me parecía todo tan raro, me parecían sobreactuados y yo realmente como que sentía que estaba en el lugar equivocado, pero Dios me empezó a enamorar a punta de serenata, porque yo me enamoré de la música y yo empecé a sentir una conexión y, ay, me emocioné, voy a llorar. Si hay alumnos míos viéndome dirán, ay, está pintada mi maestra. Me emociono con una facilidad, pero es que realmente como se me puso la piel china y todo. Yo empecé a sentir que Dios me hablaba a través de las canciones y yo sentía que yo le podía hablar a Dios también con canciones. Entonces yo recuerdo que yo empecé a ir a las iglesias, o a la iglesia a la que íbamos en ese momento, porque es que pasé como por 3 antes de ir a la última. Yo empecé a sentir realmente que yo podía tener una conexión con Dios a través de la música. Bueno, toda mi vida la música me ha movido, yo soy súper musical. Entonces Dios me empezó a enamorar a través de la música. Fue súper inteligente, supo por dónde entrar. Y yo me enamoré profundamente de Dios y empecé a tener citas con Dios, pero estas citas eran de serenata, eran citas de música, canción iba, canción venía. Yo elegía un playlist y en ese playlist yo decía como, hoy te quiero decir tal cosa, hoy te quiero decir tal otra. Entonces yo me elegía unas canciones y dependiendo del tiempo que tuviera para dedicarle, pues yo podía durar hasta 2 horas cantándole o podían ser 15 minutos. Tengo que reconocer que ese primer contacto con Dios fue súper emocional, o sea, obviamente la música te mueve tus emociones, entonces mi primer contacto con Dios realmente fue súper emocional. Pero empezaron a pasar cosas más lindas. Yo, digamos, le hablaba a Dios y yo sentía que Él me contestaba cuando yo de repente me subía al bus y escuchaba una canción que era como la contestación de lo que yo le había estado diciendo temprano. O escuchaba una pequeña voz en mi cabeza que yo no sabía que eran mis ángeles, pero después entendí que eran mis ángeles, que me decía, ¿por qué no te escuchas la canción número tal que está en tu celular? Y yo la ponía y era como la respuesta de Dios a lo que yo le había dicho por la mañana. Y entonces así nos empezamos a coquetear un montón. Pero como les digo, esto era súper emocional. Obviamente como vamos evolucionando, nuestra relación tenía que ir a otro nivel, porque si no se iba a ser súper monótona. Entonces yo ya me empecé a interesar un poquito por como, bueno, Dios, háblame de otra palabra. Entonces yo ya empecé a escuchar conferencias que los cristianos llaman prédicas. Y ya Dios empezó a tocar mi corazón de otra manera. Empezó como a darme, como que ese primer encuentro, esa música era como la leche materna para un bebé. Y ya después me dijo, Kida, yo creo que tú ya puedes comer pancito. Y me empezó a dar pan espiritual. Entonces recuerdo que hubo un libro que llegó en eso de yo quiero que me hables de otra manera. Entonces llegó a mí la lectura y empecé a leer la Biblia. Empecé a leer los evangelios, que la verdad son súper bonitos y son súper sanadores. Después, mucho después, me enteré por qué y se los voy a compartir. Y es que el leer los evangelios produce un poder, es que decodifican tu ADN, porque hay 4 evangelios y nosotros trabajamos aquí en la parte como más terrenal con 4 cuerpos: cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional y cuerpo etérico o energético. Y cada uno de ellos es la misma historia, pero contada de diferente manera. Entonces es las mismas historias que cuenta un apóstol que es más mental, otro que es más emocional, que es Juan, que es súper emocional, Mateo, Marcos, que representa el espíritu. Entonces es la misma historia, pero contada por la mente, por las emociones, por el cuerpo. Y por una visión mucho más espiritual o mucho más energética. Pero bueno, yo empecé leyendo los evangelios y me parecían tan lindos, y hay unos libros preciosos que ustedes se pueden leer. El libro de Gálatas, por ejemplo, es súper hermoso. Y empecé como a leer esos libritos lights, corticos. Ya, nos desconectamos un momentico, pero aquí estamos. Entonces yo empecé a leer esos libros y después Dios me regaló un libro maravilloso que se llama Una vida con propósito.
de Rick Warren, así se llama su autor, Rick Warren. Y cuando yo empecé a leer ese libro, ustedes no saben la sanación tan tremenda que yo empecé a tener y empecé a sentir que Dios me hablaba de otra manera. Por ejemplo, yo siempre pensé que yo me le había tirado la vida a mis papás. Yo siempre pensé que había sido el accidente en la vida de mi mamá, siempre pensé que había sido el accidente en la vida de mi papá. Y eso obviamente empezó a deteriorar muchísimo mi estima, porque yo sentía como que no valía, como que yo era un problema donde yo llegaba, como que siempre sentía aparte que yo no encajaba en ningún lugar. O sea, era fuerte el tema. Y yo leí ese libro, se los vuelvo a decir, Una vida con propósito de Rick Warren. Y Dios, la primera sanación que hizo en mí fue decirme, te volviste loca, tú no eres el accidente en la vida de nadie. O sea, en este lugar nadie puede ser un accidente. Yo creé, ay, perdón, me emocioné un montón, porque es que lo recuerdo y fue tan sanador para mí. Fue el momento en el que yo dije, Dios me creó con un propósito en esta vida que yo no me puedo ir de la tierra sin cumplir. Yo no soy el accidente en la vida de nadie. O sea, como que mi vida empezó a tomar sentido en ese momento. Por supuesto, yo ahí ya empecé a caer, pero así rendida, redondita a los pies de Dios. Y bueno, léanse el libro, porque la verdad es que lo que más recuerdo sanador de ese libro para mí fue eso, pero la verdad que tiene muchas cosas muy bonitas, es súper sanador, es tremendo libro. Y bueno, entonces ahí yo ya di otro pasito y ya empecé a estar un poquito más cerca con Dios, y quiero contarte que ese libro está diseñado para que tú lo leas como un devocional. O sea, es un libro que está diseñado para que te lo leas en 40 días, tiene como 40 partes. Entonces tú cada día te lees o como un capítulo, por decirlo de alguna manera, y no te puedes adelantar ni atrasar. Pues por supuesto yo entré en una cuarentena de hablar con Dios, porque ahí te sugiere una oración y todo. Entonces de ahí fue donde yo aprendí el tema de la oración, que después perfeccioné muy a mi manera. Yo perfeccioné a mi manera, o sea, yo nunca he servido para los rezos, jamás, o sea, como para Padre Nuestro, no. Yo empecé a hablar con Dios, porque eso es orar. Y entre más genuino tú seas, entre más honesto seas, muchísimo mejor. Entonces yo hay días donde puedo llegar a decirle cuánto lo amo, cuán agradecida estoy por todo lo que hace en mí, y hay días donde me agarro con él. Y entonces le digo, ¿tú dónde estás cuando esto pasa? ¿Tú dónde estás cuando yo no me di cuenta de esto? Es mi papá. La siguiente sanación vino cuando yo empecé a sentir que yo ya no tenía ese vacío de mi padre, porque yo ya había encontrado un padre, y ese padre era Dios y es Dios. Hoy por hoy, mi papá es Dios. Yo siento de él contención, yo siento consejo, yo siento protección, yo siento el abrazo, yo siento la provisión, yo siento todo eso realmente que viene de Dios hacia mí. Yo lo siento de verdad súper fuerte. Y me conmuevo ahorita y me dan ganas de llorar porque es muy real. O sea, yo no sé cómo explicárselos. Miren, yo les pido hasta un chocolate. O sea, yo le digo como, Dios, tengo unas ganas de un chocolatico hoy. ¡Plin! Me llega un paciente con un chocolate. O sea, de verdad, él me escucha de una manera y hace lo posible por complacerme de una manera única. Entonces, ahí vino la segunda sanación. Yo empecé a sentir que ese vacío en mi vida ya no estaba. Que ese dolor que yo había guardado en mi corazón ya no estaba, porque ya el espacio estaba lleno de Dios. Y pues por supuesto ahí empecé a dar más pasos, y ese siguiente paso es, no me puedo ir ni un día de mi vida a dormir sin yo haber hablado con mi papá. Así como cuando tú tienes una persona que es súper allegada a ti, que es súper importante, no sé, tu novio, tu mamá, lo que sea, que tú dices como no puede pasar un día sin que yo hable con esa persona. Para mí ese empezó a ser Dios. O sea, no puede haber un día, me puede faltar en la vida lo que sea, pero yo no puedo dejar de hablar con Dios. Y en ese hablar es muchas veces como yo me sentaba frente a la ventana a decirle, ay, hoy me siento tan torpe, me siento tan tonta, o hay días donde le decía, uy, hoy me siento súper inteligente, hoy siento que de verdad tú no te equivocaste conmigo. O sea, entre más genuina sea y entre más natural sea tu manera de comunicarte con Dios, vas a asegurar que tus oraciones vayan como un cohete hasta donde está, que no tienen que ir muy lejos igual porque está aquí, pero cuando nosotros dudamos y cuando entramos en los rezos y cuando entramos en las posturas, tus oraciones no pasan del techo, te lo quiero decir. Entonces, ese fue el primer pasito que dimos, pero pues después yo empecé a entender que a mí me habían presentado a un Dios condicionado,
Hay cosas que me empezaron a rayar, como los cristianos dicen mucho, hablan mucho del temor de Dios. Y con todo respeto les digo, a mí me parece que Dios es un Dios de amor, a mí me parece que Dios es compasivo y que no hay por qué tenerle miedo. Esto es como si uno le tuviera miedo a los papás. O sea, los papás son un diseño para que uno los ame, pero no para tenerles miedo. Y si tú le tienes miedo a tus papás, hay algo mal, hay algo que no está funcionando bien allí. Entonces me pareció lo mismo con Dios, o sea, yo decía, pero yo, ¿por qué le tengo que tener miedo a Dios? Claro, lo que pasa es que te empiezan como a inculcar unas leyes puestas por los hombres y es como, Dios está feliz contigo en la medida en la que tú hagas lo que Él quiere que tú hagas, que lo que Él quiere que tú hagas es lo que tus líderes espirituales te dicen que hagas. Y creo que Dios, para empezar, nunca se enoja contigo. Aquí viene el siguiente tip. Nunca se enoja contigo, hagas lo que hagas. Entonces, obviamente hay días donde tú dices, ejemplo, nunca más voy a volver a comer de gula, o nunca más voy a volver a decir mentiras, o nunca más me voy a emborrachar. Y más te demoras en prometerlo que en volverlo a hacer. Y el error que nosotros cometemos es que veníamos pero súper bien con Dios y cometiste algún error, y cuando cometes ese error tú te empiezas a alejar de Dios porque tú crees que Dios está súper enojado contigo y que entonces Dios no te quiere volver a ver o no te quiere volver a escuchar o no va a volver a estar para ti cuando tú lo llames, cuando tú te quieras encontrar con Él. Y por experiencia les digo, el día en que ustedes sientan que se equivocaron, el día en que ustedes sientan que cometieron un error, ahí es cuando más tienen que buscar de Dios porque Él va a traer consuelo. Ejemplo, Dios sí me enseñó a que Él no tiene nada que perdonarme. Si yo me emborraché, si yo dije una mentira, si yo cometí un exceso conmigo, yo me tengo que pedir perdón a mí, porque me estoy faltando a mí, porque me estoy fallando a mí, porque estoy agrediéndome a mí misma. No porque él se vaya a poner bravo conmigo. O sea, yo creo que cuando cometo trastadas y me tropiezo 10 veces con la misma piedra, máximo él dice como, Kida, ¿de qué manera te tengo que explicar que no es así? Ahora, otra vez tenemos que volver a pasar la lección. Yo creo que él me mira con compasión y yo creo que bastantes veces se ríe de mí. Pero ya, o sea, nunca se va a poner bravo conmigo. Así es que el siguiente tip es que cuando más sientas que la embarraste, cuando más sientas que no eres merecedor de llegar delante de Dios, ahí es cuando tienes que ir, pero corriendito, y estar ahí, ahí, para conectar con el Creador. Eso fue lo siguiente que yo aprendí y eso empezó a hacer mi relación cada vez más estrecha con Dios. El saber que Él no me juzgaba, que no se iba a poner bravo conmigo, que siempre iba a estar para mí, hiciera lo que yo hiciera y fuese la persona que yo fuera, porque Dios me empezó a enseñar, en primer lugar, yo no quiero que tú dejes de ser quien eres. Yo no quiero que tú cambies, yo quiero que tú evoluciones, yo no quiero que tú dejes de ser tú, yo quiero que tú evoluciones, que cada vez seas más grande, que cada vez seas más consciente de tus actos. Y eso para mí fue tremendamente valioso porque eso solo te lo enseña un padre de amor. Entonces él ya había sanado mi corazón, él ya me había empezado a sanar de depresión, había empezado a sanar mi autoestima, yo reconociendo que no era un accidente en la vida de nadie, sino que tenía un propósito y que por lo menos para Dios era tremendamente valiosa aquí. Después me enamoró con esas conversaciones permanentes donde yo supe de verdad que Dios estaba ahí para mí siempre. Y después, como, a mí qué me importa lo que tú hagas, yo nunca te voy a juzgar y jamás me voy a poner bravo contigo. Y eso para mí fue absolutamente maravilloso. Ahí fueron ya como pasando los años y viví realmente muchas historias muy bellas de sentir de verdad la presencia de Dios de una manera que les haría a ustedes poner como china la piel. Pero lo siguiente vino cuando yo empecé a entrar en el mundo de los ángeles. Y cuando yo empecé a entrar en el mundo de los ángeles, obviamente yo tenía como una dicotomía porque yo no le quería fallar a Dios por nada del mundo. Y como que yo no sabía, yo venía de una formación cristiana súper profunda, de un fluir de dones súper lindo allí en la iglesia. Y yo no le quería fallar a Dios, pero sentía que los ángeles me jalaban de una manera increíble. Y en eso llegó un libro que también les quiero compartir que se llama Conversaciones con Dios. Cuando yo leí ese libro, las preguntas que todo ser humano le ha querido hacer a Dios están allí. Libro canalizado por uno de mis maestros, Neale Donald Walsch.
absolutamente maravilloso. Cuando yo empecé a leer ese libro y a conectar con esa información, fue tremendamente sanador y revelador para mí. O sea, ahí sí que todas las cosas que por personalidad, porque nosotros le queremos poner nuestra personalidad a Dios, o sea, así como tú eres quizás, no sé, celoso, porque de verdad que a uno le enseñan en la religión que Dios es celoso, que Dios es bravo, que Dios demanda de ti determinadas cosas, que Dios quiere que tú seas obediente y si no se enoja. Todo ese tipo de cosas para mí empezaron a dejar de existir, para mí empezaron a dejar de ser. Ese libro también fue tremendamente sanador, pero más que sanador, empezó a ser súper revelador para mí. Fue tremendo. Y ahí ya se abrió completamente un banda ancha entre el creador y yo. Y empecé a sentirle cada vez más cerca, empecé a sentirme cada vez más involucrada con el creador, empecé a sentir mucho más que su sabiduría estaba sobre mí y me libró por una sola cosa que yo les quiero compartir. Ese libro me enseñó a no juzgar. Ese libro me enseñó que él no me juzgaba, por ende yo no tenía por qué juzgar a nadie. Ese libro me enseñó que Dios no tiene favoritos, que Dios nos ama a todos por igual, que puede ser que no esté de acuerdo con nuestras acciones, pero que siempre, siempre, siempre va a estar allí para nosotros. A través de ese libro Dios me enseñó que Él nos ama por igual, aunque no ame nuestras acciones, que ya les dije que siempre estará para nosotros, que siempre está en nosotros, por nosotros y para nosotros. Ese libro me dio una profunda libertad, me enseñó a llevarme mejor con los seres en la tierra, a entender un poquito mejor cómo funciona el planeta, cómo funcionan los hombres, cómo es el tema de las religiones, por qué y para qué fueron creadas, qué es lo que Dios verdaderamente quiere de ti. Dios solo quiere que seas feliz. Y en la medida en la que tú empiezas a romper muros y en la medida en la que tú empiezas a ser cada vez más libre, en la medida en la que tú no sientes que hay una manera impuesta para tú conectarte con Dios, para escuchar a Dios o para hablarle a Dios, que no hay una manera correcta o incorrecta, sino que Él se goza profundamente de tu genuinidad, porque así fue como te creó. Eso sí que empieza a ser sanador y eso sí que empieza realmente a hacer que tu relación cada vez sea más estrecha con Dios. Cuando tú le quitas tu personalidad o la personalidad de la sociedad a Dios, en ese momento es cuando tú puedes entrar en una simbiosis. Es justo en ese momento. Así es que, pues mis amores, quise hacer este video realmente para compartirles estos tips. Esa es mi historia. Espero que te pueda inspirar, espero que puedas tomar alguno de estos tips y lo mejor que te puede pasar en la vida, sin religión y sin nada, te lo digo, desde lo más grande, tú eres un ser espiritual y tu anhelo cuando tú estás muy quizás enojado en un momento, cuando te sientes cansado, agotado de la vida y dices no quiero estar aquí, no quiero estar aquí, no quiero estar aquí y quieres volver a casa, ese volver a casa es volver a Dios, porque no hay otro lugar a donde ir. No necesitas morirte para estar con Dios, tú puedes vivir con Dios todos los días de tu vida y cuando tú estás con Dios te vuelves más fuerte, te vuelves mucho más fuerte en el sentido de fortaleza interior, te vuelves muchísimo más sabio, te vuelves muchísimo más profundo, menos juzgador, porque el juzgar solo nos daña a nosotros, no, ni siquiera a los seres que estamos juzgando, sino nos daña completamente a nosotros. Cuando vivimos llenos de juicios, vivimos menos felices porque vivimos en función de criticar a los demás y de ver si lo que están haciendo estará bien o no. Así como Dios nunca está pendiente ni juzgándote de si lo que estás haciendo bien o no, si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien o no, sino Él mira que lo que tú estás haciendo en este momento te haga feliz. De la misma manera tú debes respetar el libre albedrío de los demás, que es su manera que tienen para aprender. Cada cosa que nosotros hacemos en la vida, mis amores, es simplemente una manera de vivir nuestra experiencia de aprender y es bastante respetable la manera que cada ser humano elija para aprender aquí en esta tierra. Entonces,
Mis amores hermosos, eso es lo que yo con todo mi corazón les quiero compartir el día de hoy. Agradezco infinitamente a mis ángeles, agradezco al chico a las personas que me escribieron ayer en Instagram criticándome mi hamburguesa y preguntándome que si yo era tan espiritual porque no era vegetariana, porque me dieron una inspiración para poder iniciar este video el día de hoy. Muchísimas gracias a mis ángeles que me inspiraron gracias a una canción que les compartí esta semana para compartirles mi historia y para que seguramente algo de lo que yo he vivido les toque el corazón el día de hoy y ustedes se puedan abrir a tener una relación muchísimo más estrecha, menos juzgadora, con menos prejuicio realmente con el creador. Eso garantiza la felicidad. Eso sí se los quiero decir. Yo no les quiero decir que yo no tengo problemas. Bueno, no tengo problemas. Tengo desafíos, tengo retos fortalecedores que unas veces son más fuertes que otras, pero sin duda alguna yo soy un ser feliz. De ser un ser triste, de ser un ser que me quería morir en algún momento, me da mucha alegría poderlo decir. Hoy soy un ser infinitamente feliz. Hoy soy un ser que me siento profundamente afortunada y amada por Dios. Y sé que Dios me ama a través de cada ser humano que yo me encuentro y es su manera para él poderme revelar su amor. Sé que Dios me abraza a través de cada ser que me abraza en el día. Sé que Dios me habla a través de las personas también que me hablan en el día. Sé que aprendo a través de cada situación que enfrento cada día con confianza, sobre todo sintiéndome infinitamente protegida, infinitamente amada por el Creador. Y el anhelo más grande que hoy tiene mi corazón, y te lo digo así con quebrantamiento y todo, porque te lo digo con todo mi amor, es que me encantaría que realmente tú pudieras sentir lo que yo siento cada día de mi vida con respecto a Dios, que tú te pudieras sentir tranquilo, que te pudieras sentir amado, que te pudieras sentir respetado, valorado, que si hay algún vacío en tu corazón sepas que la mejor pieza y la que encaja en todos esos vacíos que tú llevas dentro es Dios, y que hay muchos caminos para llegar a Él, no hay solamente uno. Hay muchos caminos que seres llaman religiones para llegar a Él. Tú elige realmente el que más te haga feliz, elige el que más te llene, pero hazlo, porque todo vacío simplemente se llama desconexión, todo dolor, toda depresión, toda situación que tú sientas que no puedes lidiar, con la que no puedes lidiar, se llama desconexión, simplemente. Así es que todos los dogmas religiosos que nos presentan sirven para una sola cosa y es para volver a conectarnos a la fuente. Así es que confía en eso. Gracias por haberme atendido, por haberme acompañado. Si tú crees que lo que yo hablé el día de hoy puede resultar valioso para alguien, por favor comparte este video. Tú no sabes si este video podría salvarle quizás la vida a alguien, porque hay mucho dolor allí afuera, porque hay mucha desinformación, porque hay mucha fragmentación. Así es que, mis amores hermosos, esto es todo por hoy. Vayan a mi post más reciente para que puedan ver un poquito acerca de la energía que vamos a trabajar esta semana, que es el amor propio, que es la autovaloración. Eso. Entonces, vayan a mi post, ámense profundamente y nos vemos prontito con más información. Los quiero mucho, muchas gracias por estar allí para mí y quiero que sepan que estoy para ustedes siempre. Así es que, bueno, namaste.